Hola mis queridos hermanos, les habla Juan Alberto Echeverry, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de el fin del mundo. Con alguna frecuencia me encuentro con personas que viven sometidas a un estado de angustia, pensando que el mundo se va a acabar, escuchan profecías, escuchan videos, escuchan noticias de todo tipo, refiriéndose hacia precisamente ese tema de que el mundo se va a acabar. Y creo que vale la pena como que tener algunos conceptos claros sobre este tema del fin del mundo. Lo primero que quiero compartir es que el mundo lleva, o mejor, la Tierra, la creación, el universo, lleva 13.700 millones de años de existencia. Está previsto por los astrofísicos en general que el mundo sigue su evolución, su desarrollo y que seguramente en algún momento la Tierra va a enfrentar alguna, digamos, calamidad de tipo de temperatura, de heladas o de sequía, en fin. Pero seguramente pasarán miles de millones de años antes de que esto pueda llegar a ocurrir. De esta manera, pues tenemos que tener absolutamente claro que no es un tema de orden universal, de orden de creación, que estamos sometidos a una destrucción inminente o a que la raza humana se acabe. Para aquellos que creen en la fe, para aquellos que creen que Dios existe y creen en ese Dios creador precisamente, pues sencillamente tenemos que validar el hecho de que la teología nos da unas luces muy claras sobre este tema del fin del mundo. Yo diría que más bien que del fin del mundo es del fin de la humanidad mundana sobre esta tierra. ¿Y qué quiere decir eso? El mundo realmente, bíblicamente, lo podríamos establecer como la naturaleza humana caída y lo que nos rodea. Todo aquello que es palpable a la naturaleza humana, como los sentidos, el aire, el agua, la tierra, la carne, las pasiones desordenadas. Todo este tipo de acciones de mundo que solamente lo perciben la carne. Los seres espirituales no tienen contacto con el tema del mundo como tal, es decir, no pueden sentir la pasión desordenada de la carne porque ya salieron de la carne, ya salieron de las cosas mundanas. Por eso con frecuencia en la palabra de Dios dice, los que son del mundo no lo pueden conocer, los que son del mundo no lo pueden recibir, los que son del mundo se comportan de esta manera. Así pues la pregunta sería, ¿qué es el fin del mundo? ¿A qué se refieren aquellos, o aquellas voces proféticas que dicen que el mundo se va a acabar? Pues se referirán tal vez a la destrucción de la tierra como tal, a la parte material, quizás sea eso a lo que se refieran, pero bíblicamente no está establecido así por Dios. Si creemos en la teología y especialmente en la teología católica, si hemos hecho un estudio serio, concienzudo sobre este tema del fin de los tiempos o del fin del mundo, que es absolutamente diferente, esta expresión del fin del mundo a los tiempos, pues sencillamente debemos entender que Dios no hizo el mundo para destruirlo, para acabarlo así con un cataclismo específico, no. Dios ha hecho al ser humano, el ser humano está en la naturaleza humana caída, tiene un espíritu que es eterno, puesto por Dios en nosotros, y como lo dice el libro del Eclesiastés, en el capítulo 7, verso 12, el cuerpo, la carne, volverá a la tierra de la que fue formado, y el espíritu volará a Dios que fue quien lo dio. En ese sentido, todos los espíritus regresan a la presencia de Dios. Regresar a la presencia de Dios no es entrar en la gloria eterna. Bien, hay otro elemento que creo que valdría la pena para aquellas personas que tienen dudas sobre el tema de que el mundo se va a acabar, que evalúen, por ejemplo, un texto que está en el Génesis, en el capítulo 9, entre el verso 7 y el 11, cuando el Señor hace una promesa después del diluvio universal, que no va a volver a destruir con un diluvio la humanidad, y que para ello coloca una señal, que es el arco iris. Por eso, cada vez que nosotros vemos el arco iris salir, pues sabemos que Dios nos está haciendo la promesa que no va a volver a destruir al ser humano. Eso nos debe dar una tranquilidad. Por otra parte, en Mateo, en el capítulo 24, nos habla sobre el fin de los tiempos o sobre el fin del mundo o sobre la última venida de Jesucristo. Y narra que tiene que haber primero unos acontecimientos, entre ellos terremotos en muchos lugares, entre ellos guerras, pero dice ahí no se preocupen porque aún no será el fin del mundo. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que a lo largo de la historia ha habido terremotos en diferentes épocas, claro,
recientemente, en los últimos, digámoslo así, 50 o 100 años, ha habido más terremotos que lo que hubo de 1800 años hacia atrás, y pareciera que uno diría, bueno, pero entonces esta es la señal, y sin embargo allí dice, todavía no será el fin. Todavía no será el fin. Quiero que lo tengas absolutamente claro. Y de otra parte, hay algo que es muy importante. Hay muchos pseudo profetas, digámoslo así, que salen a decir que el mundo se va a acabar entre tales fechas y tales fechas. Pues bien, en Mateo 24, precisamente en el verso 36, dice que nadie sabe ni el día ni la hora, solamente lo sabe el Padre que está en el cielo, ni siquiera el Hijo de Dios lo sabe. Lo cual quiere decir que no hay una fecha específica. Por eso yo sí te invito a que no creas a esas personas que te dicen que el mundo se va a acabar. Recuerdo que en el año 2016 apareció un hombre cuyo nombre no voy a dar para no aquí evidenciar a nadie, pero diciendo que el mundo se iba a acabar. Incluso puso una fecha y estaba vendiéndole mapas a todo el mundo donde debían refugiarse, que tenían que tener tal y cual comida y que tenían que hacer esto y lo demás allá. Pues nunca sucedió. Tan pronto pasó esa fecha, le tocó quitar sus videos y sus pláticas o sus charlas de este medio, porque sencillamente no se cumplió. Claro, muchos negocian con la fe de otras personas, muchos quieren causar miedo y angustia en las personas. De hecho, hay personas que piensan que la conversión tiene que ser bajo la presión del miedo. Y la verdad es que el Señor, por ejemplo, cuando le insistió a Luzbel que no siguiera en su rebeldía hasta el último instante, de acuerdo al libro de Mística, Ciudad de Dios, pues hasta el último instante lo llevó al infierno y le dijo, si no te conviertes vas a quedar acá. Y él finalmente dijo, pues no quiero convertirme y no me importa que caiga acá. Es decir, la última herramienta que Dios podría usar o quisiera usar sería mostrar la última destrucción o mostrar una consecuencia terrible para que las personas se convirtieran. Porque Dios no quiere que nosotros nos convirtamos por miedo. Dios quiere que seamos personas de bien, claro que sí, y que le amemos, sí, pero que nos acerquemos a Él por amor, no por miedo ni por terror. Por eso, cada persona que se encuentra con Dios debería encontrarse por amor. Así pues, el fin del mundo nadie sabe ni el día ni la hora. Si te estás refiriendo precisamente a que la Tierra, el globo terráqueo, va a entrar en un cataclismo y se va a acabar. Nadie sabe eso y no creo que por ahora, por lo menos desde la astrofísica, esté planeado que el mundo le va a suceder esto, ni que va a colapsar el asteroide contra la Tierra y la va a destruir y todo lo demás. De otra parte, con el tema del calentamiento global, también valdría la pena hacer un análisis histórico sobre el tema del calentamiento global. Y eso lo sabe precisamente la astrofísica, porque la Tierra ha tenido diversos periodos de calentamiento y de enfriamiento en diferentes momentos de la vida. Y hay diferentes elementos que contribuyen, no solamente el uso de los bienes por parte del ser humano, sino que hay algunas fuerzas externas a la Tierra que de cierta manera influyen sobre el calentamiento de la Tierra o sobre el enfriamiento de la Tierra. Por ejemplo, las manchas en el Sol puede ser que tengan también, cierta influencia sobre la temperatura en la Tierra y otros elementos adicionales que podemos llegar a pensar que Dios no va a querer destruir el mundo así porque sí, y que el mundo va a vivir algunas temporadas de calor o de frío. Claro que sí, eso va a suceder. Pues bien, estamos hablando de este tema precisamente del fin del mundo. No es necesario que tengas un miedo de que el mundo se va a acabar. Ahora bien, vamos a hablar de la parte personal. ¿Y qué es la parte personal? Pues que todos vamos a morir. Nadie sabe el día ni la hora, a menos que una persona haya decidido, y aún así todavía tampoco podría suceder, haya decidido quitarse la vida. Esa persona podría saber cuándo va a ser el final de su vida. Esta tarde me voy a quitar la vida, y emprende un revólver y toma la decisión de pegarse un disparo. Pues ese tal vez podría saber que en la tarde a tal hora se va a pegar el disparo, y lo más posible es que sí se quite la vida. Pero ha habido muchos que han intentado suicidarse y quedan tremendamente mal, pues el resto de años que le quede por vivir sobre la tierra. Por lo tanto, este tema del fin del mundo tampoco es una cosa tan precisa en los seres humanos cuando una persona unilateralmente decide quitarse la vida. Lo que sí sabemos, lo que sí es cierto, es que todos los seres humanos y los seres vivos de este mundo tendrán un día y una hora en que van a morir.
Todos tendremos que presentarnos delante del tribunal de Cristo, como lo dice 2 de Corintios en el capítulo 5, verso 10, para que cada uno dé las cuentas de lo bueno o malo que haya hecho durante el tiempo que estuvo en este cuerpo. Así es de que no tienes por qué estar buscando este tipo de profecías de que el mundo se va a acabar, de que vamos a vivir esta circunstancia difícil y entonces va a haber cataclismos. Claro, hay signos que están sucediendo, digámoslo así, que nos preocupan. Estamos hablando de guerras, estamos hablando de terremotos, estamos hablando de cambio climático, estamos hablando de tantas profecías que se dicen, pero esto no tiene por qué angustiarnos. ¿Cuál sería entonces nuestra posición? Pues nadie sabe el día ni la hora, lo dice Jesucristo mismo, está en la palabra de Dios. Allí en Mateo en el capítulo 24, verso 36, nadie sabe ni el día ni la hora, ni siquiera el Hijo lo sabe. Por eso yo no tengo por qué estar angustiado o preocupado por este tipo de circunstancias, porque sencillamente voy a tener una vida llena de angustia permanente. ¿Qué tengo que hacer entonces? Pues vivir lo mejor que pueda mi vida, ser santo, ser feliz, tratar de amar al mundo, hacerle el bien a las personas, vivir con libertad. Le preguntaban a cierto santo, si no estoy mal, creo que es San Agustín, al que le estaban haciendo un cuestionamiento sus compañeros de escuela y le decían, bueno, ¿y tú qué harías si el mundo se acaba ya o si se va a acabar mañana? Entonces algunos decían, yo iría a mi casa corriendo, comería de todo, abrazaría a mis padres, haría esto, lo demás allá. Y a él le preguntan, ¿y tú qué harías? Y él dice, yo seguiría jugando. ¿Por qué? Porque una persona que vive en santidad, que vive en felicidad, que vive en tranquilidad, pues no tiene miedo de esas noticias de fin de mundo. No hay que estarlas buscando, no hay que estarse preocupando por eso. Y sobre todo lo que te quiero decir es que, por favor, no estés buscando profecías, cazando profecías que lo que hacen es angustiarte más. Hay personas que no pueden ni dormir porque le escucharon a este, porque le escucharon a la otra. Claro, siempre tenemos que hacer el bien, siempre tenemos que sembrar el bien, siendo santos, orando por las personas, orando por el mundo entero, pidiendo gracias de conversión, pero no tenemos por qué vivir angustiados porque el mundo se va a acabar, porque esa no es la presión de Dios, ni es el actuar de Dios, ni siquiera Dios lo ha prometido en su palabra. Así es de que no te angusties con este tema del fin del mundo. Las cosas no van a suceder así como muchos las quieren pintar para que todos vivamos bajo el yugo y la coraza del miedo, de la angustia, del terror. No, nosotros somos hijos de Dios, en nosotros hay esperanza. Dice la palabra de Dios en Jeremías 29:11, yo conozco los planes que tengo para ustedes. Y si no es Jeremías 11:29, tú lo vas a buscar allí, creo que es Jeremías 11:29. Dice, yo conozco los planes que tengo para ustedes, planes para su futuro, planes de bendición y no de maldición, a fin de que tengan un futuro lleno de esperanza. Así es de que si Dios promete un futuro lleno de esperanza, créelo que así va a ser. Toca vivir de una manera positiva, santa sí, pero positiva también. Santa y positiva, no bajo el miedo, bajo el terror, ni bajo la angustia de estar escuchando noticias negativas. Pues que Dios te bendiga. No se te olvide suscribirte a mi canal en YouTube, Juan Alberto Echeverry. ¿Por qué suscribirse? Porque si tú dices, le das un clic en suscribirse, te llegan las actualizaciones de los diferentes videos. Si no te suscribes, pues no te enteras de muchos temas que seguramente pueden ser de interés para ti. Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad.